Creo que a todos los que estamos aquí hemos tenido una experiencia que se parezca a lo que dice Segunda de Pedro, el capítulo 2. No sé si lo han leído. Quienes nos visitan hoy pues no sabían que íbamos a meditar igual sobre este pasaje, pero estoy casi completamente seguro de que en algún momento de nuestra vida, todos los que estamos aquí, hemos tenido una experiencia como la que se relata en Segunda de Pedro, el capítulo 2. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 24, la epístola de Judas, Isaías, el capítulo 10, Génesis, Números, Éxodo, advierten continuamente de que en medio de nosotros hay lobos disfrazados de cordero, falsos profetas. Y en la sociedad que nos rodea, eso está a la orden del día. El capítulo 1 de Segunda de Pedro termina con este pasaje. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Si alguien hoy aquí quiere escuchar la voz de Dios, no la voz audible, sino que sea Dios quien le hable, quien hable a su corazón, quien hable a mi vida, tiene la palabra profética más segura. Un inciso, porque esto a mí se me vuelve complicado, por lo menos, ¿vale? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, ¿vale? ¿Cuál? ¿Qué versión cogemos? Esto es mi opinión, ¿vale? Esto no es texto bíblico, esto es opinión personal. Yo cogería la versión como referencia, la de 1960, Reina Valera 1960. Y esa sería la que yo tomaría como referencia porque en mi opinión, insisto en esto, en mi opinión es la que más se ajusta al sentido de la escritura, voy a decir original, pero de los escritos, de los manuscritos, ¿vale? Es la que más se ajusta. A partir de ahí yo puedo coger la que yo quiera, pero comparándola con esto. Porque hay versiones de la Biblia, algunas son versiones, otras son paráfrasis y otras directamente están tan manipuladas que no son Biblia. Y es necesario que nos agarremos a lo que Dios ha dicho Él originalmente en el sentido primario, lo que Él quiere transmitir. Hemos hablado de relación. ¿Cómo se establece una relación si no hay comunicación? ¿Y cómo puede haber comunicación si el único que pide soy yo y pido por mis problemas, pero no escucho lo que Dios quiere decirme? Necesito que Dios hable a mi vida. Necesito que la palabra profética más segura, a la cual hago bien en estar atento, como a una antorcha, una linterna que alumbre en la oscuridad en medio del mundo que vivimos, dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ninguna palabra, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si quieres entender lo que dice la Biblia, léela con la Biblia en la mano. Y deja que sea Dios quien te aclare las cosas. Creo que hay dos cosas que son muy importantes. La primera es pedirle a Dios que nos hable, como hemos hecho, que nos dé revelación, que hable a nuestros corazones. La segunda es escucharle con atención. El capítulo 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esto está garantizado. Esto está garantizado. No hay dudas. Hay falsos maestros. Hay falsos profetas. Dice, habrá también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y esto es lo que dice. ¿Cómo identificar, cómo saber qué es o quién es un falso maestro? Dice que son personas que introducirán encubiertamente herejías, es decir, van a tomar como verdad ideas suyas
y las van a trasladar como si fueran palabra de Dios. Y esto directamente lo califico con la siguiente palabra porque es lo que nos deja ver la palabra de Dios. Esto es diabólico. Esto viene del diablo. Esto no es una mala interpretación, esto no es un error, esto es a sabiendas tergiversar la palabra para utilizarla, para introducir mentiras como si fueran verdades. Génesis capítulo 3, versículo 1, y por esto es diabólico. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol, y lo primero que se hace es introducir una pequeña palabrita para modificar todo el sentido de lo que Dios había dicho. Dios, dice la mujer, no nos ha dicho que de todo árbol, podemos comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no podemos comer porque el día que comamos, morimos. Y entonces introduce la siguiente variable: no moriréis. Lo primero es introducir una mentira como si fuera verdad. Lo segundo es introducir la duda a la palabra de Dios. Hacer dudar acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y a ver si nos da tiempo de meternos en esto un poquito después, que tiene que darnos. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Segunda cosa, introducir encubiertamente, negar al Señor. Decir que Jesús no es Dios. Es el arcángel Miguel, es un buen hombre, es alguien interesante, pero no es Dios. Decir que Jesús no es suficiente, que hay que introducir el clamar a los santos, o que María, su madre, la madre del Jesús, hombre, tiene que ser intercesora. O decir que de alguna manera, de alguna forma, que la obra de Jesús no vale. Tengo que añadir mis obras, tengo que añadir mi esfuerzo. Y esa es la segunda realidad. Se introducen encubiertamente y quitan el foco que Jesús merece. Si Jesús no es Dios, si Jesús no es Dios en esencia, su obra no tiene ningún efecto. Y porque Él es Dios, y Él toma el lugar, se hace hombre, y Él toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, y resucita venciendo a la muerte, abriéndonos un camino de esperanza y dándonos la certeza de que Él volverá para darnos nuestro galardón, como hemos escuchado, el galardón que Él ganó. Gracias a eso, solo por eso y solo mediante eso, todo el Evangelio tiene sentido. Si no, es una gran mentira. Y solo con un pequeño detalle, solo con decir Jesús era un Dios, o María tiene que interceder, o solo con introducir un pequeño detalle, se pueden tergiversar, se pueden cambiar muchas cosas. Pero hay más cosas. Dice el versículo 2, dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay dos cosas, no quiero que se me pase. En primer lugar, ¿qué es un maestro? Un maestro es alguien que enseña, pero enseña tanto la teoría como la práctica. Y el versículo 1 nos dice que los falsos maestros cambian la teoría, modifican la teoría. Pero es que un falso maestro, según el versículo 2, también modifica la práctica y vive según sus disoluciones. Es decir, según lo que a mí me parece. Esto es ensanchar la puerta, ¿vale? Esto es hacer que la puerta sea ancha. ¿Para qué? Para intentar que más gente entre. Vamos a intentar que venga más gente a la iglesia dándoles lo que ellos quieren. Porque si ponemos menos reglas, ponemos menos impedimentos, deja de ser la puerta estrecha, la ampliamos, así puede entrar más gente. ¿Cómo? Pues diciéndole a la gente lo que quiere escuchar y permitiendo que la gente haga lo que quiere hacer. Bueno, si quieres emborracharte, hombre, por una vez, a ver, no pasa nada. La gracia del Señor nos perdona y Él nos ayuda. A ver, que tampoco es para tanto. Y se introducen también, dice que siguen, practican, viven. Esto no es caer, esto no es tropezar, esto es vivir habitualmente en sus disoluciones. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad, o el verdadero camino, será blasfemado.
quién es el camino y quién es la verdad. Y el cuarto detalle dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y el cuarto elemento que se introduce, que se hace patente en un falso maestro es pues el interés económico. El interés pura y exclusivamente económico, el dinero, avaricia, poseer. A veces simplemente el tener poder sobre alguien, el ejecutar poder sobre alguien. Eso sería muy interesante, el estudiar un poco acerca de lo que es la manipulación emocional y espiritual por alguien que ejerce un poder sobre una grey, sobre un rebaño, sobre unas ovejas. Bien. Pedro empieza en este capítulo a soltar una serie de cosas, a decir una serie de cosas, no están todas. Dice, seguirán sus disoluciones, avaricia, harán mercadería de vosotros, utilizan palabras fingidas, siguiendo la carne, andan en su concupiscencia, en sus propios deseos, en su inmundicia, desprecian el señorío, como si Jesús no mandara. Y si lo que manda Jesús no tuviera sentido, tampoco es para tanto. Son atrevidos, dice. Son tan atrevidos que toman a la ligera a potestades superiores, y esto lo dice también Judas, que dice que ni los ángeles se atreven a proferir palabra en contra de las potestades, sino que Dios te reprenda, que sea Dios el que te reprenda. Bueno, son personas atrevidas, hablan de cosas de las que no tienen ni idea. Son persistentes, son, ¿cómo se dice?, cabezonas. Son R, contumaces. Hablan mal de cosas que dice no entienden, practican la injusticia, tienen por delicia el gozar de deleites cada día, se recrean en sus errores. No veas tú la papa que cogí el otro día, cogí el tonito y no pasa nada. No, eso no es lo que Dios quiere de mi vida. Dios no quiere que yo viva así. ¿Cómo me voy encima a recrear en lo que hago mal? Sus ojos, dice, están llenos de adulterio. Jesús dijo que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Y que allá donde miremos, hace daño. Bueno, pues sus ojos están llenos de adulterio. Dice que no se sacian de pecar. Es gente a la que no le pesa hacer el mal. Seducen a las almas inconstantes. ¿Recuerdan cuando Pedro decía... vuestro adversario el diablo anda como león buscando a quien devorar? El Señor Jesús dijo, harán tropezar aún a los que han creído. Buscan seducir a las almas inconstantes. Son corazones habituados a codiciar. Es el único, que yo recuerde, el único mandamiento que no se hace, sino que sale del corazón, que está en el corazón. Codiciar. Son hijos de maldición, empieza a calificarlo. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, y no nos vamos a meter en cómo Balaam insistió en a ver si Dios cambia de opinión y me deja decir lo que este hombre quiere escuchar, porque lo que me ha prometido merece la pena. Insistió e insistió. Dice que se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, pensando o amando el premio de la maldad. Dice que son fuentes sin agua. Bebes de lo que ellos te dan y no te quitan la sed. Son fuentes sin agua, son nubes empujadas por la tormenta. Si ustedes se fijan, una nube empujada por la tormenta, las nubes pesan y pesan mucho. Las que llevan agua son muy pesadas y tienen mucha energía. Bueno, pues estas son nubes vacías. Están ahí, pero no echan nada. No hay agua en ellas. Dice que hablan palabras infladas y vanas, una grandilocuencia, un estilo retórico estupendo, pero no dicen nada. A mí me suspendieron una vez en filosofía porque me expresaba muy bien, pero no decía nada y tenía razón, no había estudiado. Y es muy fácil hablar, expresarte muy bien, para quien tiene la capacidad es muy fácil expresarte muy bien y sin embargo no decir nada, que no te aporte nada. Dice que seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. No pasa nada, gracias Néstor, no pasa nada. Prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Esto funciona ya? Sí. Un poquito para atrás.
¿Qué es lo que quiere Pedro? Es muy difícil, es muy complicado este tema, este asunto. Lleva muchas repercusiones, pero lo que Dios quiere es que reconozcamos quiénes son falsos maestros y que, basados en su palabra, no tengamos dudas. Pedro no tiene duda. Habrá falsos maestros, un falso maestro era como hemos visto, como dice aquí, como dice Judas, lo que dijo el Señor Jesús, lo que dice Deuteronomio 13. Personas que hablan para ser escuchadas, pero que no te están hablando lo que Dios dice. Y no están enseñando lo que Dios dice. Y no están practicando lo que Dios dice. No están viviendo lo que Dios dice. Esto es un asunto muy serio, porque tiene unas consecuencias muy serias. Y Efraín, hablando de Isaías, ha mencionado muchísimas cosas que a mí me hubiera gustado tocar. Dice que atraen sobre sí mismos destrucción repentina, el camino de la verdad será blasfemado, harán mercadería, la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Sí, y ahora hay una serie de 3, sí Dios no perdonó a los ángeles, sí no perdonó al mundo antiguo y mandó el diluvio, y sí condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra, ¿cómo no va a castigar, cuando llegue el momento, a quien ose modificar su palabra y decir como verdad lo que es mentira? Y eso es un asunto muy serio. Verán, dice de ellos que son nacidos serán castigados en el día de juicio, que son nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia destrucción, y el final, que es brutal: aunque la mona se vista de seda, mona se queda, el perro vuelve a su vómito, la cerda lavada, como no ha cambiado su condición de cerda o de cerdo, vuelve a revolcarse en la basura. ¿Qué es lo que quiere un pastor? ¿Qué es lo que anhela un pastor? Un verdadero pastor. Si esto es un falso maestro, un falso pastor, ¿qué es lo que quiere un verdadero pastor? Juan capítulo 10, versículo 10. ¿El ladrón a qué viene? A matar, a hurtar y a destruir. Matar, quitar vida, hurtar, sacar la verdad y destruir, que nuestras vidas no puedan ser reconstruidas. Hemos cantado una canción que no conocíamos, que creo que no la conocíamos la mayoría, pero dice, y ahora se me ha ido la idea de la cabeza, pero decía algo así como: tú estás cambiando mi vida, decía, jamás será igual. ¿Cómo ha empezado Pedro el capítulo 1? Añadid a la fe paciencia, no me sé el orden, y no virtud. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Sigue, se para ahí. Es decir, se empieza de cero y se empieza a crecer. Y la única manera de que una oveja se desarrolle es si se alimenta adecuadamente. Lo que quiere un pastor de verdad, un pastor verdadero, es que sus ovejas maduren, crezcan, se alimenten bien, estén sanas, tengan una vida equilibrada, una vida centrada, y que descansen, que estén reposadas, porque están viviendo de la forma adecuada. Nosotros, y esto es una proposición, creo que es un reto, nosotros no podemos conformarnos y decir, ya hemos llegado, Señor, cambia mi vida. Sigue cambiando, sigue añadiendo cosas, sigue transformándome, que no me dé por satisfecho, sigue ayudándome a crecer, sigue haciendo en mí lo que tú empezaste a hacer, acábalo, complétame. Miren, sé que, esto estaba en el corazón de Pedro. Y hay en los 2 versículos 11 y 12, esto es Deuteronomio 13, esto es Pedro 1:12. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad.
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Lo primero que, antes de terminar, las dos únicas cosas que quiero decir. Si tú no te has acercado al Señor Jesucristo, si no conoces al Dios de la palabra, acércate a la palabra de Dios para que Él te hable. Escúchalo, préstale atención y hazle caso. Es una recomendación, hazle caso, porque su palabra es verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede entrar, nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Y nadie debe movernos de esta verdad. Nadie debe ponernos en duda nunca esta verdad. Nadie debe poner nunca en duda, hacernos dudar de que Él va a volver y su galardón con Él. Porque es su promesa y es lo que Él ganó. Y en segundo lugar, es lo que Pedro dice. Vamos a insistir en su palabra constantemente, porque no hemos terminado de crecer, porque no hemos llegado a la medida de la plenitud de un hombre conforme a la estatura del Señor Jesús. Segunda de Timoteo 3:16. La Escritura, solo la Escritura, puede hacernos madurar y llegar a ser un hombre como Dios quiere, un hombre, un hombre, un ser humano como Dios quiere que seamos. Insistamos en eso. Y segundo, dejemos a las generaciones que vienen después este fundamento, el fundamento de la palabra de Dios, para que ellos sigan insistiendo en exactamente esta verdad, que nadie los mueva a ellos y que ellos enseñen a otros a no moverse de esto. El reto es grandísimo, que el Señor nos ayude, porque si no es por su ayuda, por su misericordia y por su bondad, nosotros estaríamos aniquilados, no existiríamos, deberíamos ser borrados de cualquier ámbito de la historia. Pero siguiendo estas cosas, lo único que nosotros queremos no es regodearnos, no es satisfacernos a nosotros mismos, no es tener una reunión los domingos, porque es lo que toca. Queremos crecer, queremos que quien escuche crezca, madure y pueda vivir conforme a la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude.